comenzar con la reflexión en esta noche, vamos a dirigirnos a Dios en una oración para que Él dirija el mensaje. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por poder llegar hasta este lugar, para poder cantar canciones en tu nombre y también poder aprender más de ti. Señor, en este momento te pido perdón por mis faltas y mis pecados, por todo lo que no hago en tu voluntad, y te pido, Señor, que tú hables por intermedio de tu palabra y de mi persona a este grupo de hermanos, de conocidos y de amigos que se ha acercado, para poder atesorar lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Gracias, Señor, te damos por las múltiples bendiciones que recibimos de ti, y nos acordamos de los hermanos que habitualmente nos acompañan y que por diferentes motivos hoy no han podido llegar. Gracias, Señor, te damos por todo, y quédate junto a nosotros ahora y siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Las lecturas que elegí para compartir en esta noche, tanto la del Salmo como la del Evangelio, son las que propone el calendario de nuestra iglesia. Y me gustaba reflexionar con ustedes en darnos ánimo, en que el Señor de la vida, el Señor que es luz, dice tanto en el Salmo como en el Evangelio, que es luz y que es nuestra salvación, está de nuestro lado y Él nos anima, nos alienta y nos fortalece todos los días de nuestra vida. Y nos da salvación, nos regala esa vida eterna que, como siempre decimos, la vida eterna no es allá en el cielo cuando vayamos a vivir y a reunirnos con Él, sino empieza cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo en este lugar, en la tierra, cuando Él viene a nuestra vida y tenemos ese encuentro personal con nuestro Señor, y Él es luz justamente en nuestra vida y transforma nuestra vida y nuestra manera de pensar. Dice el Señor, cambien su manera de pensar para que así cambie nuestra vida y nuestro vivir. Y Él justamente es lo que hace. Es todo lo contrario de lo que hace el maligno. El maligno solo trae destrucción, solo trae tristezas, dolores. El pecado nos llena de dolor, de carga, pero Jesucristo justamente vino a este mundo para liberarnos y rescatarnos y darnos libertad. Ya no somos esclavos, ni del pecado, ni de la ley, ni de una religión, ni de un hombre, ni de un reino, ni de un rey, ni de nadie. Somos libres. En Cristo Jesús somos libres. Él nos liberó de toda esclavitud. No nos volvamos nosotros otra vez a ser esclavos de nada ni de nadie. El Señor nos liberó. Y en esa libertad tenemos que escoger dónde queremos ir a pasar una eternidad. Sabemos que tenemos dos lugares. No tenemos dos lugares, sino el Señor designó y preparó dos lugares. Uno, como nos dice en la lectura de Corintio, algo que el hombre nunca imaginó, ni vio, ni pensó. Y que es justamente la vida eterna, y que sabemos que vamos a ir a esa tierra prometida que el Señor nos ofrece, a ese lugar donde el Señor secará todas nuestras lágrimas. Ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, porque será como el Señor lo imaginó. Y ya no existirá el pecado ni tampoco el maligno. Y en ese lugar habrá otro lugar donde todos aquellos que no han querido reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y es el Hijo de Dios justamente, van a ir a ese lugar de tormento donde van a ser atormentados día y noche, que es el infierno. Así que aprovechemos bien el tiempo y elijamos y vivamos de acuerdo con lo que el Señor nos va mostrando cada uno, con lo que vamos aprendiendo cada uno día a día a partir de la lectura y de nuestra experiencia personal con nuestro Señor. Como decía Guillermo, en la oración el Señor nos instruye. ¿Y de qué manera nos instruye? A partir de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Y por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, que es Dios mismo que viene a morar a nosotros. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios vive con nosotros y por medio de su Espíritu nos instruye. Y aprovechemos las instrucciones y la enseñanza que nos da el Señor. No se trata de que
se trata de que vayamos aprendiendo, queriendo, haciendo caso de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La iglesia no le prohíbe a nadie de que venga a las reuniones, no le prohíbe a nadie de que vayan a tal lado o a cual lado, o no obliga a nadie tampoco de que vengan a las reuniones o que no vengan. Cada uno en su libertad tiene que elegir cómo quiere vivir. Cada uno en su libertad tiene que decidir cómo alimenta su relación personal con el Señor. La congregación o la iglesia tiene que hacer lo que hacía Cristo, que era anunciar el evangelio de reconciliación. Anunciar de que el reino de Dios está cerca. Anunciar de que el reino de Dios lo podemos recibir hoy. Mañana no sabemos porque no depende de nosotros la vida. No está en nuestro poder dar la vida ni tampoco decidir cuándo vamos a morir. El Señor sí lo maneja eso. En nuestra libertad mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes en esa esperanza que tenemos porque el Dios de la vida está de nuestros lados. El Señor tuvo compasión de cada uno de nosotros, siendo pecadores y siendo personas insignificantes, como nos dicen en Corintios, porque ninguno de nosotros, y como vemos también en el Evangelio, que el Señor eligió a personas insignificantes, a personas que el mundo las tenía por tontos, despreciables, el Señor nos eligió para llevarnos a su reino y para darnos un sentido a nuestra vida. Porque el mundo no nos puede dar el mismo sentido que nos da el Señor a nuestras vidas. Las cosas del mundo son pasajeras y, no, como decimos siempre, nos llenan un momento. 1 hora, 2 horas, unos minutos, pero todo se acaba, todo pasa. Es todo una vana ilusión. Se termina. Y las cosas del Señor nos llenan nuestro ser, nos ponen en paz con el Señor y permanece para siempre. Las cosas del Señor permanecen para siempre. Y en el Salmo nos habla de que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Y nos habla de a quién podremos tener miedo. El Señor defiende nuestra vida. ¿A quién habremos de temer? Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. ¿A quién podemos tener miedo? Si el Señor, ese Dios de la vida, está del lado de parte nuestra. Él nos ayuda en todas nuestras luchas y Él jamás nos abandona. Él está siempre a nuestro lado. Tenemos que aprender a confiar y a vivir de una manera entregada a nuestro Señor y confiando permanentemente en Él, porque es lo único que nos puede ayudar y nos puede hacer mantener firme en este mundo. Y sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna de las cosas que el Señor ha creado nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, nada. Solamente nosotros podemos renunciar a esta esperanza que tenemos, podemos renunciar y dejarlo al Señor. Tenemos que renovar nuestra confianza y nuestra fe en ese Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas. Y renovar no quiere decir que renuevo porque me olvidé lo que hice ayer o renuevo porque no lo conocía, sino todos los días decirle: sí, Señor, yo quiero seguirte a ti, yo sé que tú entregaste tu vida por mí y yo sé que tú manejas todas las cosas y que sin ti no puedo nada. Todos los días de nuestra vida, elegirlo a Él antes que otra cosa. Dice: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Fíjense lo que el salmista en estos versículos deseaba. Estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Y así también cada uno de nosotros anhelemos estar e ir a reunirnos con el Señor en su templo, para contemplar, dice, su hermosura y adorarlo. En el versículo 7 dice:
A ti clamo, Señor, escúchame. Ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. A ti clamo, Señor, escúchame, ten compasión de mí. Y el Señor en Jesucristo tuvo compasión de todos los pecadores y de todas las personas creadas en el mundo. Y con corazón sincero busquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Busquémoslo día y noche. Dice, no te escondas de mí, no me rechaces con ira, mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Aunque toda la gente del mundo y todos los que nos rodean nos abandone, el Señor se hará cargo de nosotros. Esa es la esperanza y la promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja solo, Él está siempre a nuestro lado. Confiemos y animémonos siempre con las palabras que el Señor nos dice en el Salmo. Dice, ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. No perdamos nuestra confianza y nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es más valioso que cualquier otra cosa. Eso es más valioso que poner la confianza en un hombre, eso es más valioso que poner la confianza en el dinero, en una persona importante, en un gobierno, en cualquier otra cosa. Tengamos siempre confianza y animémonos en nuestro Señor Jesucristo. Si lo hacemos así, nuestra vida no será en vano. Podremos ir anunciando, animando a más personas, enseñando a más personas del reino de nuestro Señor Jesucristo, para que otros también puedan conocer y tener la dicha que tenemos nosotros, que sabemos que esto es pasajero, que esto que vemos un día se termina y que un día vamos a ir a vivir eternamente con nuestro Señor. En el Evangelio de Mateo nos habla que Jesús llega a la región de Galilea, donde viven los paganos, dice, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado. Y así estábamos cada uno de nosotros antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y así está cada uno de la gente del mundo que hoy no tiene esa luz que es Jesucristo. Y justamente cuando lo aceptamos y lo reconocemos, Él nos ilumina y saca toda nuestra oscuridad y podemos ver claramente las cosas que al Señor le agrada y cuáles son las cosas que a Él no le agradan. Y Él, a partir de ahí, va ayudándonos a cambiar, a transformar y a dejar las cosas que nos estorban para seguirlo a Él. Y ya no andaremos más en la oscuridad. Y tenemos la obligación de alumbrar a otros. Y pone un ejemplo en la Biblia. Cuando se prende un candelabro no se lo pone abajo de la mesa, sino que se lo pone en alto para que alumbre. Y así cada uno de nosotros debemos ser en el lugar donde nos toque estar. Alumbrar a otros y anunciar a otros de la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vio una gran luz, una luz ha brillado, para los que vivían en sombras de muerte. Todos los que no tienen a Jesucristo viven en esa sombra de muerte, que los atormenta día y noche. Por más que parezca que el mundo, o que la gente del mundo le va bien, que hacen negocios, que viven, disfrutan, pero viven atormentados día y noche por esa sombra de muerte. En cambio nosotros tenemos esa paz y tenemos esa tranquilidad. Esa es la diferencia que tiene el cristiano con el que no es cristiano. Que por más que las cosas de este mundo no vayan del todo bien, no vayan de acuerdo a lo que parece que vaya bien en el mundo, estamos en paz. Porque sabemos que nuestro Señor y el reino de nuestro Señor no es de este mundo. Si hubiera sido de este mundo,
a Jesucristo lo hubieran hecho rey, lo hubieran venido a servir, y sin embargo Él vino a anunciar el reino de su Padre, y el reino de nuestro Señor está en el cielo. Y a Él vamos hacia su encuentro. El plan de Dios no se detiene, está en marcha desde antes de la creación, y un día se va a cumplir. No se va a dice la palabra de Dios. Las cosas de este mundo pasarán, pero la palabra del Señor no dejará de cumplirse. Tengamos en cuenta todo lo que el Señor nos dijo, y hagámosle caso, y ayudemos a otro, y enseñemos a otro a obedecer. El Señor nos ama y nos tiene paciencia, y nos dice en Corintios, a los que recién llegan y a los que recién se les anuncia, se les habla, o Pablo les dice, les hablé con palabras sencillas, para que pudieran entender las cosas del Señor, para que su conversión no dependiera de la sabiduría del hombre, no dependiera de la persona, no dependiera de nada, sino del poder de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma, y la palabra de Dios cala hasta lo más profundo de la persona, y pone o nos interpela hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora, los que sí conocemos y los que ya somos adultos en la fe, sí hablamos y sí le hablamos con palabras de sabiduría. Esas palabras de sabiduría, no sabiduría humana, sino espirituales, porque las cosas de Dios debemos interpretarlas y juzgarlas de acuerdo a lo que el Espíritu quiere y de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y en Mateo nos sigue diciendo, después entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios. Y eso grita muchas veces la congregación y la iglesia, no solamente en este lugar, sino en todas las partes del mundo, que la gente se vuelva a Dios. Porque la gente no quiere reconocer y no se da cuenta de que un día el Salvador va a venir. No entiende y no quiere entender lo que Dios escribió. Y ya se anunció hace mucho tiempo atrás lo que Dios va a hacer. Que todo esto va a ser destruido. Y de que la persona un día va a tener que presentarse delante de Dios. Y así como Jesucristo en este versículo nos dice, vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca, así anunciemos nosotros en todo momento, cuando sea oportuno y cuando no lo sea también, dice la palabra de Dios. Porque terrible cosa va a ser ese día cuando el Señor vuelva, ya no como un niño, sino como un rey, con todo poder y con todo su ejército de ángeles a buscar a quienes lo aman. Y ese es el quid de la cuestión, y ese es lo que tenemos que hacer, amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y ponerlo en primer lugar siempre a Él. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Amarlo, serle fiel, y serle fiel hasta la muerte. A muchos hermanos, sobre todo a los primeros cristianos, les costó la vida por seguir a Cristo, por anunciar de ese Señor Jesucristo, les costó la vida. Nosotros hoy podemos predicar, anunciar, vivir como vivir en la libertad que nos dejó el Señor libremente. ¿Quién nos censura? ¿Quién nos cierra la puerta? Nadie nos ataca. En esa libertad elijámoslo al Señor y vivamos alegres por la esperanza que tenemos y fieles a Él. Y aquí nos habla en Mateo que Jesús iba caminando por la orilla del lago Galilea cuando vio a dos hermanos, uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria.
acá nos habla de que el Señor escoge y llama, dice, a Pedro y Andrés y también a Santiago y a Juan, que eran pescadores. Eran pescadores, el Señor pasó y les pidió que lo siguiera, que dejaran sus trabajos, sus redes, sus cosas de pesca y que lo siguieran porque Él los iba a hacer pescador de hombres. Y ellos al momento tuvieron ese encuentro con el Señor, dejaron todo y lo siguieron. Y así cada uno de nosotros seguramente ha tenido que dejar y deja día a día un montón de cosas de este mundo por seguirlo al Señor. Cosas materiales y también cosas que nos estorban en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor. Todos los días de nuestra vida tenemos que dejar cosas, pero dejemos todas esas cosas que nos estorban y elijámoslo al Señor todos los días de nuestra vida, que es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Y ellos lo siguieron, anunciaron, lo conocieron al Señor, el Señor les mostró su grandeza y fueron los testigos los que pudieron transmitir y organizar la primera iglesia para que el Evangelio se extienda y para que llegue hasta nuestra era y hasta este lugar, hasta el último rincón de la tierra. La palabra del Señor llegará. Y en la carta a los Corintios nos habla de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y dice que el mensaje de Dios a través de Jesucristo parece una tontería, pero una tontería para la gente del mundo, para el mundo que no quiso reconocerlo al Señor y para los gobernantes del mundo que no quisieron reconocer a Dios y de hecho no lo reconocieron a Jesucristo, sino que lo crucificaron y lo mataron en la cruz. Pero sabemos que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ese Jesucristo y ese mensaje que nosotros anunciamos de un Jesucristo crucificado en la cruz, que murió crucificado en la cruz, pero que sabemos que al tercer día Él resucitó porque no había cometido ningún pecado, porque Él cumplió todo lo que nosotros deberíamos haber cumplido. Él cumplió con la justa exigencia de la ley, esa ley que los israelitas no podían cumplir y que esa ley, al no poder dar vida, reinaba la muerte. Y Jesucristo vino al mundo y sin embargo la cumplió. Él no tuvo ningún pecado, no se halló ni una mentira en sus labios. Sin embargo, Él murió en esa cruz y murió por cada uno de nosotros. Pero después de haber resucitado, se sentó a la derecha de Dios Padre y Él está vivo y Él intercede por cada uno de nosotros y Él nos ayuda en todas nuestras pruebas. Dice, pero Dios mismo lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría y que por medio de Cristo seamos librados de culpa, consagrados a Dios y salvados. Por medio de Jesucristo, Dios hizo toda y culminó toda su obra. Él nos, dice, por medio de la sabiduría de Cristo, nos libró de toda culpa, nos consagró y nos salvó. Él nos consagró por medio de Jesucristo, nos libra de toda culpa y nos salva. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Y el Señor acá, en este versículo, nos muestra de que elimina todo el orgullo, todo el ego de la persona y que tenemos que ir a los pies de Cristo humildes y rendidos a Él, porque sin Él no somos nada. La salvación no es por obra, no es por sacrificio como algunos tienen en otras iglesias, sino es por fe. Es por reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y nos salva. Tenemos que hacer morir todo nuestro orgullo, todo nuestro ego y ir humildemente a nuestro Señor. Y Él, a su debido tiempo, nos va a hacer enaltecer y nos va a regalar esa paz y ese gozo que viene del Señor.
Dice, Dios ha preparado para que los que le aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Y acá ya el Señor nos está diciendo que las cosas que Dios ha preparado no son para todo el mundo. La salvación el Señor la ofrece para todo el mundo. Y todo aquel que quiere puede obtener esa salvación. Pero las cosas que está preparando el Señor no son para todos. Solamente son para los que aman realmente a ese Señor Jesucristo. Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Quién de nosotros se nos hubiera ocurrido pensar en las cosas y en las maravillas que nos habla en Apocalipsis de lo que el Señor está preparando? Ninguno. Solamente un Dios tan grande, con tanto poder, puede hacer eso. Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Y esa palabra, los que le aman, es lo que nos tiene que mantener a nosotros unidos a Cristo. Eso es lo que no tenemos que perder, porque si perdemos eso, perdemos esas cosas que el Señor nos ofrece y nos prometió cuando Él estuvo en este mundo. Amarlo al Señor en todo momento y con un corazón sincero. Y durante toda nuestra vida, porque no es una decisión que tomamos un día y que después podemos relajarnos y hacer otra cosa y pensar en otra cosa. Todos los días de nuestra vida tenemos que estar junto a nuestro Señor Jesucristo, amándolo y alimentando nuestra relación personal con Él. Y para ir terminando, me gustaría dejarle unos versículos de Filipenses 3, versículos del 7 al 11, que dice: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No busco quedar libre de culpa por la obediencia a la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Es decir, que Dios me libre de culpa por medio de la fe. Lo que quiero es reconocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. Que estos versículos que escribió Pablo a Filipenses puedan arraigar en nuestra vida y también nosotros, cada uno de nosotros, pueda decir lo mismo que dijo Pablo. Permanezcamos firmes en el amor a ese Señor Jesucristo, porque nuestra vida no será en vano. Y sabemos que un día vamos a ir a presentarnos ante ese Señor para vivir eternamente junto a Él. Ya no como en este mundo donde hay dolor, tristezas, donde el pecado muchas veces nos amarga, sino como Dios quiso que sea desde un principio, felices, alegres, y donde, como nos dice en el versículo de Corintio, cosas que nadie vio, ni oyó, ni imaginó. Esa es la hermosura de la vida eterna que el Señor está preparando para compartir con cada uno de nosotros, porque el Señor nos convida, de su gracia y de su gran misericordia y amor, el Señor nos convida. Compartamos también nosotros con otros esta esperanza y el amor que el Señor nos ofreció en Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor te damos una vez más por este encuentro que hemos podido celebrar en tu nombre. Te agradecemos porque podemos hacerlo libremente en este lugar y también agradecemos Señor a la Iglesia Metodista que nos permite anunciar de tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús.